Vamos a Hebreos entonces, al capítulo 3 del libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 3. Y vamos a dar lectura a los versos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Bien. Ahora sí, estemos todos en silencio y poniendo mucha atención a la palabra del Señor. Bien, la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hasta ahí la lectura, por favor, y vamos a dirigirnos en oración al Señor. Amado Espíritu Santo, damos gracias por tu presencia en este lugar. Nada de esto sería posible y nada tendría sentido, ningún valor espiritual si no estuvieses tú aquí entre nosotros, por cuanto fuiste enviado para estar con nosotros también. Y por ello confiamos en ti para recibir esta palabra con mansedumbre, para recibir esta palabra con temor y temblor, para escuchar tu palabra con atención, para anhelarla en nuestro corazón y recibirla como alguien que da una bienvenida a otro que ama y que viene después de mucho tiempo. Espíritu de Dios, muévete con poder sobre la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Y sigue perfeccionando a los santos por medio de las Escrituras, edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo, santificándola para su pronto encuentro con su Salvador, el Señor Jesucristo. Háblanos a todos sin excepción. Háblanos y permítenos por las Escrituras ser transformados por esta palabra a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Espíritu de Dios, estás aquí para que Cristo sea glorificado. Abre nuestros ojos para poder contemplar su hermosura y su resplandor de luz. Lleve esta palabra con poder a fin de que se cumpla lo que está escrito, que cuando el Señor envía su palabra, ella nunca regresa vacía, sino que cumple su propósito por el cual es enviada. Gracias por estar bajo tu calor y tu presencia, Espíritu Santo. Estamos seguros que todos seremos saciados y bendecidos conforme a la fe con que recibamos tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre este lugar, sobre nosotros, tu pueblo, por esa preciosa sangre que fue derramada hace 2000 años en aquella cruz, sangre con la cual estamos rociados para disfrutar de tu presencia. Gracias también, Señor, por tus ángeles que están a nuestro alrededor y están en obediencia a tu voz para guardarnos también. Una vez más, Señor, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor, haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esencialmente estamos hablando, y yo diría siendo advertidos por estos dos versículos. Y hablando directamente acerca de la incredulidad, una amenaza constante para todos los creyentes sin importar su antigüedad en la fe, sin importar su conocimiento de las Escrituras y sin importar la posición que haya alcanzado en la iglesia en el paso del tiempo. La incredulidad es una amenaza constante y conforme hemos leído es una amenaza que radica en nuestro corazón y que en cualquier momento puede aflorar de tal manera que pueda controlar nuestra mente, pueda controlar nuestro corazón y a partir de ahí nuestra vida. Y lo que hemos hablado nosotros desde el domingo anterior es que esta incredulidad tiene que ver mucho con los tiempos finales, tiene que ver mucho con el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. No es solo una situación constante, presente en el corazón, sino tiene relevancia a medida que los tiempos finales se van acercando. Porque leímos en las Escrituras
de todo lo que ha de acontecer y está aconteciendo en estos postreros tiempos. Y una de esas cosas es la gran pregunta que el Señor hizo ahí en Lucas capítulo 18, verso 8, cuando el Señor preguntó y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y de eso se trata. Se trata de perseverar hasta el fin, pero lo único que nos va a permitir perseverar hasta el fin es permanecer en la fe. Y es ir creciendo en nuestra fe en el Señor Jesucristo y desarrollando la fe. Y la pregunta del Señor es válida y deberíamos poner atención. No es una pregunta al azar. El Señor está dándonos a entender que los tiempos finales serán muy peligrosos y la fe irá menguando conforme los tiempos o los días se van acortando sobre la tierra. Y esta es una palabra directa para la iglesia, para los congregantes, y una palabra que no nos extraña, porque hemos visto seguramente en nuestro caminar como creyentes que muchos han dejado de perseverar en la fe. Tal vez alguien aquí que en algún momento inició su camino en Cristo, pero de pronto se apartó, le dio la espalda al Señor y desvió su caminar, pero por la gracia de Dios volvió nuevamente a retomar el camino de la justicia y el camino de la santidad. Entonces, es esta la advertencia seria que nosotros recibimos. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Ahora, hemos aprendido también que la fe no es el acto solo de creer intelectualmente ciertas verdades de las Escrituras. La fe no es saber mucho acerca de la Biblia. La fe tiene que ver con confiar en Dios. La fe tiene que ver con la confianza. Si alguna vez usted lee fe en la Biblia, le aconsejo que trate de colocar la palabra confianza donde usted lea fe, porque esencialmente significa eso, confiar en Dios. Y hemos aprendido también que esta confianza en Dios o esta fe, la única manera que ella puede obrar es a través del amor. Leímos en Gálatas 5:6, donde dice: pero en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino lo que importa es la fe que obra por el amor. Así es que la fe tiene que obrar, porque una fe sin obras es muerta. La fe tiene que obrar para que esté viva, pero la fe tiene que obrar por el amor. Tal vez nunca hemos visto la importancia que tiene el amor en relación a la fe, pero la Escritura nos muestra que la fe, para que pueda obrar de una manera correcta, de una manera en que Dios apruebe esa obra, es por medio del amor. El amor se convierte entonces en el conducto por el cual la fe se mueve y puede entonces obrar y puede producir fruto y puede alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces la fe no es fría, la fe no es solo intelectual, no es un conocimiento adquirido, sino obra por medio del amor. Y es este amor lo que también está amenazado, porque al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se irá enfriando con el tiempo. Así es que tenemos por un lado la importancia de entender el lugar que ocupa la fe en nuestra vida. Creo que todos sabemos que hay una sola manera de agradar a Dios y es por medio de la fe, porque sin fe es totalmente imposible agradar a Dios. La fe es la única manera que realmente que podemos demostrar que Dios es digno de confianza, digno de confianza. La fe es la única manera en que el creyente puede vivir en este mundo, y por la fe es la única manera en que glorificamos a Dios. Y glorificamos a Dios porque entonces estamos diciendo que Dios realmente es digno de confianza. Entonces, donde hay fe, la incredulidad desaparece, pero donde no hay fe, la incredulidad tomará su lugar. Entonces yo quiero en esta mañana llevarlo a una ilustración para que podamos ver que la fe no es cuánto sabemos de la Biblia y cuánto hemos memorizado las Escrituras, sino tiene que ver con confiar en Dios. Por favor, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 11. Evangelio de Juan en el capítulo 11. Si usted es un lector de la Biblia,
continuo, sabrá que este capítulo 11 registra el episodio de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Bien. Y es ahí donde nosotros sabemos lo que sucedió. Y recordar que Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María, tenían una relación de amistad muy cercana con el Señor Jesucristo. Y cuando Lázaro enferma de gravedad, llega la noticia donde se encuentra el Señor, quien se dirige a Betania, donde vivían estos hermanos. Pero él intencionalmente demora su llegada, demora 4 días en llegar, y él lo hace con toda la intención de preparar el momento y las circunstancias para que Dios sea glorificado. Entonces él está ya acercándose a Betania y avisan de que él está muy pronto ya para entrar a aquella ciudad. Y aquí entonces leemos en el verso 20. Verso 20, por favor, al 23. Dice la escritura: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bien, ¿cuál era lo que Marta sabía acerca de Jesús? Marta sabía que el Señor tenía el poder para sanar a los enfermos. Es por eso que Marta le dice al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera tenido necesidad de morir, no hubiese muerto. Porque por más grave que haya sido la enfermedad de mi hermano, si tú hubieras llegado mientras él todavía respiraba, él no hubiese muerto. Así es que hay algo que Marta sabía: que el Señor Jesucristo tenía poder para sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen eso? Amén. Parece muy débil el amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús tiene poder para sanar a los enfermos? Amén. Así es que María tenía esa doctrina. No sé si había una lección o tal vez el testimonio de tantos hombres y mujeres que estaban siendo sanados por el poder de Jesús. Y Marta sabía claramente que Jesús sanaba a los enfermos. Sigamos leyendo, por favor. Y luego dice en el verso 22: mas ahora sé, es decir, también sabía, mas ahora sé, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que hay otra cosa más que María sabía. María sabía el poder de la oración, pero no solo de la oración, el poder de la oración del Señor Jesucristo. Y le digo claramente: Jesús, hay algo también que yo sé. No solo sé que tú sanas a los enfermos, no importa la dolencia y la gravedad. También sé que cuando tú le pides algo a Dios, Dios te lo concede. Así que ella tenía una buena enseñanza sobre la sanidad, una buena enseñanza sobre el poder de la oración. Y cuanto más la oración hecha por el mismo Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, verso 23, le dijo: tu hermano resucitará. Ahora miren por favor el verso 24. Marta le dijo: yo sé. Okay. Así que hay algo que también ella sabe. Parece que ha estudiado en un seminario bíblico porque sabe muchas cosas. Ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Acá hay otra tercera doctrina que Marta sabía muy bien. Sabía acerca de la sanidad de los enfermos, que Jesús podía sanar. Sabía acerca del poder de la oración, que Dios contestaba toda oración hecha por su Hijo Jesucristo. Y sabía y creía acerca de la resurrección de los muertos. Parece que ella sabe mucho más que todos nosotros, ¿no? Ella ha estudiado bastante y conoce mucha de esa doctrina. Así que eso es lo que le dice al Señor: yo sé que los muertos resucitarán en el día de la resurrección. Entonces el Señor Jesús le dice, verso 25: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le preguntas, ¿crees esto? Ahora escuche la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que ella sabía muy bien la identidad del Señor Jesucristo. Pedro no fue el único que le dijo al Señor, yo sé quién eres. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta también lo supo. Marta también conocía la verdadera identidad del Señor Jesucristo y lo declara aquí. Yo sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sabe entonces de que Jesús tiene una fuente divina, que ha sido enviado del cielo por ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Mesías esperado por Israel. Ella conoce todas esas cosas porque ha estudiado todos los fundamentos de la doctrina, ¿sí? Y ha sido enseñada muy bien. Ahora, de pronto llega el momento en que el Señor se dirige hacia el sepulcro. Y eso es lo que sucede en el verso 39. Dice en la Escritura, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. A ver, ¿qué nota usted aquí? Algo está pasando con Marta. Una mujer que sabe que Jesús sana, que Dios contesta todas las oraciones que su hijo le puede hacer, que sabe acerca de que hay resurrección de muertos. Y una mujer que ha escuchado del mismo Señor, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. Con todo lo que sabe y sabe la identidad del Señor Jesucristo, dice, bien, veo que sabes mucho, llevaremos tu fe a probarla, quiten la piedra. Y ella dice, Señor, creo que estás equivocándote un poco porque eso tiene 4 días de estar muerto y de hecho ya huele mal. ¿Me estoy explicando? ¿Eh? Y bueno, el Señor no dice la Escritura, pero es como si el Señor pudiera haber dicho, bueno, yo no he venido a olerlo, ¿no? He venido a resucitarlo. Porque Marta está tratando de hacerle entender al Señor que debería pensarlo mejor, porque ella tiene 4 días de estar muerto, ya huele mal. Es decir, ya no es posible en ese momento resucitarlo y pretende detener al Señor. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde quedó todo el conocimiento que ella tenía acerca del Señor Jesucristo? ¿Dónde está todo lo que ella acaba de declarar? Que ella sabe muy bien estas verdades acerca del Señor Jesús. Sabe de su poder sanador, sabe de su identidad, sabe de cómo Dios contesta sus oraciones, sabe todo eso, pero a la hora que su fe está siendo probada, ella duda. Ella no cree que sea posible porque se está enfrentando a una realidad. Se está enfrentando con todo su conocimiento que ella tiene a una realidad delante de sus ojos y ve entonces que eso es imposible que vaya a suceder. Ella está manifestando la incredulidad en su corazón. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, por eso le digo, no es lo que usted sabe de las Escrituras, sino es lo que el Señor ha dicho en su palabra, que toda fe, todo aquel que proclama confiar en Dios, esa confianza será probada. Su confianza será probada en algún momento de su caminar en Cristo Jesús. Y usted entonces se dará cuenta dónde está todos los estudios y todo el conocimiento y todas las escrituras que usted ha memorizado, que usted sabe, dónde queda todo eso cuando es enfrentado usted a una realidad donde parece que el obrar de Dios va a ser imposible que eso suceda. De eso se trata esto. Entonces el Señor le dice en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si
no te he dicho que si confías, verás la gloria de Dios. Jesús no le dijo, no te he dicho que si tú sabes. No, si tú confías en todo lo que sabes, entonces verás la gloria de Dios. La fe entonces no es algo que se anida en su mente, en su intelecto humano, por aprender bastante de la Biblia. Y por favor, no estoy diciendo que no estudie, que no lea, que no profundice. Claro que hay que leer la Biblia y aprender y estudiar y tomar los cursos que podemos dictar aquí y seguir aprendiendo. Claro que a eso somos llamados. Pero la fe solo se puede anidar en el corazón. Y toda fe será aprobada. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos hemos estado en alguna situación como la que se encuentra María? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sabemos lo suficiente de la Escritura? Y cuando nos enfrentamos a una realidad donde nuestra razón, nuestros ojos ven algo y nuestra mente razona y nuestra lógica comienza a funcionar, decimos no. En realidad es como si dijéramos, Señor, siento mucho lo que voy a hacer, sé que tu palabra dice así, pero la verdad me cuesta mucho creer y confiar en tus promesas. Y es ahí donde enfrentamos la incredulidad de nuestro corazón. Es ahí donde estamos diciendo implícitamente que no tenemos la capacidad de confiar en Dios en una determinada situación, que su promesa no tiene la confianza necesaria nuestra para que entonces podamos obrar conforme a su palabra. De eso se trata la incredulidad. De eso se trata, que nosotros debemos entonces enfrentar la incredulidad y desecharla de nuestra vida, porque declarar de alguna manera que Dios no es confiable es una ofensa y un pecado contra el Señor. Sé que muchos no le hemos tomado la seriedad del caso, pero es un pecado terrible contra Dios. Es un pecado que ofende la persona de Dios. Ahora aquí está Marta. Marta, que es conocida también por aquel episodio donde el Señor llega a su casa y de pronto ella tiene mucho que hacer en la casa, mientras María, su hermana, está sentada a los pies del Señor y le reclama a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de que hay tanto que hacer y mi hermana está tirada allí a tus pies sin hacer nada? ¿Qué le contestó el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta era una mujer muy activa, muy inquieta, una mujer que estaba siempre haciendo algo. Estaba ella buscando y encontrando situaciones y cosas que atender y correr de aquí para allá, siempre intranquila, siempre haciendo cosas. Su corazón estaba cargado con muchas preocupaciones y situaciones que tenía que atender. Así era ella, esa Marta que ahora está demostrando que su fe no es suficiente a pesar de lo que sabe y lo que ha escuchado del Señor Jesucristo. Tiene una característica en su forma de ser, en su personalidad. Ella cae muy fácil en la preocupación, cae muy rápidamente en la ansiedad. Ella se carga con muchas cosas reales, cosas que seguramente hay que atenderlas, pero siempre está ocupada con tantas cosas que hacer. Busque una hermana y dígale: creo que está hablando de ti el pastor, ¿no? Marta es así. Y usted dirá: bueno, ¿y eso, pastor, qué sentido tiene con lo que usted está hablando? Vamos a Mateo capítulo 13, por un momento, por favor. Mateo capítulo 13. El Señor Jesús en Mateo 13 habla acerca de la parábola del sembrador, cómo éste salió a sembrar y la semilla cayó en varios tipos de tierra que describen tipos de corazón del hombre.
Pero hay uno en particular al cual quiero referirme. Está en el verso 22, 13:22. Dice en la escritura allí que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Quiero que note esta parejita que hay aquí, el afán y el engaño de las riquezas. No lo haré del engaño de las riquezas, porque ya hablamos el domingo anterior del amor al dinero, que es raíz de todos los males, que es aquello donde el hombre pone su confianza y su seguridad más que en Dios. Pero resulta que hay otro enemigo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que se supone que nos va a dar la fe que necesitamos. Pero hay algo que ahoga la palabra, estrangula la palabra de Dios y no le permite dar fruto. No le permite que la palabra pueda ejercer ese poder de darnos la fe que nos hace falta para poder apropiarnos de las promesas de Dios, sino que tiene un poder sobre la palabra que la ahoga. Es como si usted metiera un ser vivo bajo el agua y lo retiene allí hasta finalmente quedar sin vida. ¿Y cuál es eso? El afán. El afán, lo mismo que Marta, afanada y turbada. El afán. Cuando su corazón es inquieto, preocupado, ansioso, siempre viendo las cosas que son necesarias hacer, ir acá, levantarse temprano, preparar aquí, correr allá, hacer lo otro, ir al otro lugar, tratar de ganar más dinero, meterse en otra cosa, y el corazón se preocupa y está pensando y no puede dormir por las noches porque su mente siempre está preocupada y afanada. Y le diré lo que le sucede a estas personas cuando caen en ese estado de afán. Es lo que el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. En otra versión dice: afanada y molesta estás. Cuando una persona cae en el afán, entonces se expresa en su carácter irritable. Cuando una persona se irrita, entonces mientras ella trabaja y alguien no está trabajando como ella, viene la crítica y el fastidio. Nadie hace aquí nada. Soy yo el que hace todo. Está irritado porque su corazón está afanado y pierde su estado de ánimo, de tranquilidad y de paz, porque está ya turbada, ya irritada, porque su corazón está intranquilo, porque nadie está trabajando como ella. Nadie se preocupa como ella, nadie pone atención a las cosas que hay que hacer como ella. Y eso cambia su estado de ánimo, le altera, se pone de mal humor. Dígale a la hermana que le ven antes: sigue hablando de ti el pastor. Y eso que parece una descripción tan doméstica, sin embargo la Biblia muestra que es una amenaza a la palabra de Dios, porque la ahoga, la estrangula. Porque una persona así no puede pasar un tiempo de quietud con Dios. No puede sentarse en su sofá, en su cama o en el mejor lugar que encuentre en su casa y simplemente en el total silencio abrir las escrituras y meditar con paciencia, meditar, orar, leer, buscar entender la palabra de Dios. No puede pasar un tiempo en casa a solas con el Señor en oración, donde no haya pensamientos de preocupación, pensamientos de responsabilidades, y donde puede estar simplemente quieta y estar a solas con el Señor. No puede. Todo tiene que ser rápido, controlado, medido, porque hay mucho que hacer. Cuando uno cae en ese ritmo de vida, en esa forma de ser, entonces es ahí donde la palabra que usted recibe aquí, la poca palabra que usted a lo mejor lee de una forma express, veloz, todo eso se ahoga y no hay fruto. Alguien aquí podría estar escuchando este mensaje y pensando en lo que tiene que hacer ahora al terminar el servicio. Podría estar orando para que el Señor me cierre la boca más rápido y para que haga de la prédica algo rápido, porque tiene cosas que hacer allá afuera. Está controlando la hora y mientras está predicando la palabra está que mira el reloj una y otra vez. Corazón afanado, intranquilo. Peor se enoja. O sea, de afanado o de afanada pasa turbada.
Me estoy explicando, ¿verdad? El afán ahoga la palabra, ahoga aquello que es lo único que nos puede administrar fe a nuestro corazón, confianza en Dios, y la estrangula. El afán y el engaño de las riquezas, el amor al dinero, ahogan la palabra, ahogan la palabra. Bien, ahora, Evangelio de Marcos, por favor. Vamos por un rato a Marcos. Capítulo 6 de Marcos. Pastor, ¿qué hago con el afán? Pero la misma escritura lo dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones y necesidades delante de Dios. Es decir, deja de afanarte y ve a conversar con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Ahí está. Pero el que está afanado no tiene tiempo para un momento de quietud y estar con Dios. Entonces su fe no crece. Y aunque sepa mucho, a la hora que su fe es probada, no recibirá lo prometido. Bien, Marcos capítulo 6, los versos 5 y 6 en la escritura, que dice, hablando del Señor Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado del Señor Jesucristo, ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús llegó a la ciudad donde él creció, donde él corría de 1 añito, 2 añitos, 3, 4, 5. Sus amigos ahí de su edad, contemporáneos, adolescente, conocieron al Señor siendo hijo de José, su padre en la tierra, aunque su padre verdadero era Dios, pero tuvo un papá que lo tomó, José, y le enseñó el oficio de la construcción. Él era un constructor, carpintería fue su oficio, su trabajo. Y de pronto el Señor sale de su lugar donde él creció y regresa. Cuando él regresa, él comienza a enseñar de una manera sorprendente. Y entonces el Señor quiere hacer milagros y no logra hacer milagros. Y no estamos hablando de algún pastor, estamos hablando del Señor Jesucristo. No pudo hacer los milagros que él quiso hacer. Solamente pudo sanar a algunos pocos. Y el Señor se quedó asombrado de la incredulidad de toda esa gente, de sus vecinos, sus amigos que él conoció, que crecieron con él o lo vieron crecer al Señor. La incredulidad. La incredulidad de estas personas en Nazaret estaba basada en una mirada despectiva hacia el Señor Jesucristo. ¿De dónde tiene estas enseñanzas y esta autoridad y este poder? ¿No es este el carpintero, el hijo del carpintero? ¿No está su mamá allí? ¿Este no es el que iba a comprar pan todas las mañanas y pasaba por acá? ¿Este no es el que...? Y todo el mundo lo miraba de esa manera. Todos los que lo habían visto crecer comenzaron a mirarlo de esa manera. Y es de esa manera en que la incredulidad de los corazones se manifestó. El Señor quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Se asombró la incredulidad de los judíos, pero se maravilló de la fe de un gentil, el centurión romano. Se asombró de la incredulidad, y es por eso que no recibieron los milagros que el Señor quiso darles. Eso es lo que hace la incredulidad. Frena, limita, detiene
el poder de Dios. Frena y limita el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces, como no hay la fe para apropiarnos de lo que Dios tiene, nos queda continuar en nuestro afán. Nos queda continuar viviendo esa vida de dudas para con Dios, cumpliendo con venir a la iglesia, porque hay una conciencia acerca de que tenemos que cumplir con el Señor. Pero en la vida diaria, en su vida cotidiana, no vive por fe, vive por el afán, vive por el esfuerzo humano, porque tampoco tiene mucho tiempo para orar, no tiene mucho tiempo para leer la Biblia. Y aunque vienen los domingos, hay domingos que no puede venir, porque tiene cosas que hacer. Su vida es frustrante, porque somos llamados a vivir por fe, pero esta clase de creyente no puede vivir así. Entonces siente que la vida cristiana es pesada, es dura y difícil y no la disfruta porque la está viviendo en su naturaleza humana. ¿Me estoy explicando? Ok. Es el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Ahora vayamos a nuestro texto inicial, Hebreos capítulo 3. Ahora sí empieza la prédica, ¿no? Hebreos capítulo 3. Verso 12 y 13. Leemos en la escritura que dice: mirad, hermanos, cuídense, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acá hay otra seria advertencia para la iglesia. El verso 12 es claro, dice: mirad, hermanos. Está hablando a los creyentes, a usted y a mí, y nos está advirtiendo seriamente acerca de la incredulidad. La incredulidad que brota de un corazón maligno, una incredulidad que no es otra cosa que la falta de confianza en Dios. Un corazón maligno, un corazón malo, es un corazón que no confía en Dios. De eso está hablando. ¿Cuál es la advertencia y el peligro? Ese corazón malo de incredulidad puede hacer que nosotros que hemos estado y que estamos en el Señor podamos terminar alejándonos de Dios, volviendo atrás, dejando la fe. Aunque sabiendo mucho de la Biblia, podemos sencillamente volvernos atrás, porque no se trata, y escucha eso otra vez, se lo voy a decir, no se trata de una creencia intelectual, se trata de un corazón que confía. Y es lo que está advirtiendo la Escritura. Cuídense ustedes, porque pueden terminar alejándose de Dios. Esta palabra, alejarse de Dios, esta expresión, me encantó encontrarla en otra traducción que decía apostatar de Dios. Apostatar de Dios. Y apostatar de Dios significa perder la confianza en Dios. No solamente significa rebelarse contra Dios, en realidad significa dar lugar al pecado en el corazón, porque el verso 13 dice: cuídense del engaño del pecado, porque vuestro corazón puede ser endurecido. Cuando viene la apostasía en el corazón, entonces esa apostasía comenzará a dar lugar al pecado en la vida. Y poco a poco el pecado tomará lugar por la incredulidad, por la desconfianza en Dios. Nos alejamos, apostatamos de Dios, y al alejarnos de Dios, entonces el pecado comienza a formar parte de nuestra vida, y ese pecado practicado comienza a endurecer el corazón, y a veces ya no hay marcha atrás. Y me encanta que la Escritura revela la naturaleza del pecado, porque dice el engaño del pecado. El pecado es un engaño. Todo aquel que peca está actuando bajo un engaño. ¿Un engaño de qué? ¿De qué tipo? Bien, el pecado engaña porque ofrece satisfacción, ofrece placer, ofrece felicidad. Y aquel que lo practica ha creído ese engaño y entonces vive conforme a su pecado.
Y ese pecado practicado endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, no hay palabra, consejo que usted le pueda dar a una persona endurecida. La apostasía empieza en el corazón y comienza a manifestarse en la vida. Y eso es lo que debemos cuidarnos. Usted y yo, todos. Usted y yo somos potencialmente candidatos a alejarnos de Dios si descuidamos nuestra fe y descuidamos nuestra relación con Dios. Podemos alejarnos. Y no importa que usted sea un gran líder o sepa mucho de la Escritura. Se trata del corazón. Sobre toda cosa guardada, cuide su corazón. No vaya a ser que surja un corazón malo que lo haga desconfiar de Dios y apostatar de Dios. Mire por favor ahora el ejemplo de Israel. Vamos al verso 16, allí mismo. Hablando de Israel, el autor de los Hebreos hace esta pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Israel, una nación liberada del poder de Faraón en Egipto, un pueblo sacado de la esclavitud en Egipto para ser llevado a una tierra prometida, una tierra que Dios les prometió, una tierra que fluía leche y miel, una herencia que Dios había preparado para ellos, una vida victoriosa, una posición, un lugar, Canaán, donde ellos experimentarían todas las promesas del Señor, el poder de Dios, la victoria de Dios sobre sus vidas. Dios los liberó con ese destino, con ese propósito. Pero algo ocurrió en el camino. Ellos provocaron a Dios, es decir, se enfrentaron a Dios, pelearon con Dios, porque las cosas no estaban yendo como ellos pensaban que debería ser. Ellos disgustaron a Dios, porque una y otra vez no dejaban de murmurar, de quejarse y de pensar en regresar atrás a Egipto, de donde Dios los había liberado. Siempre quejándose del desierto, de la comida, de la falta de agua. En ese tramo hacia la llegada de Canaán, todo fue queja y murmuración, incredulidad. Ellos provocaron a Dios, ellos disgustaron a Dios, ellos desobedecieron a Dios. ¿Sabía que Dios se enoja? Se enoja. ¿Qué hizo Dios con todos ellos ante semejante incredulidad? Todos aquellos que salieron de Egipto, mayores de 20 años, murieron en el desierto. 40 años el Señor estuvo disgustado con ellos, porque toda su vida fue quejarse y quejarse y quejarse en contra de Dios. ¿Para esto nos sacaste, Moisés? ¿Para matarnos en el desierto? Estamos hartos de este maná, cansados de comer lo mismo. Allí en Egipto por lo menos comíamos pescado, teníamos una variedad de alimentos, esclavos, pero teníamos variedad de comida. Aquí todos los días maná, aquí desierto, polvo, tenemos sed y no hay agua. La incredulidad convierte a los cristianos en esta forma de vida. Queja contra Dios, disgusto contra el Señor, porque las cosas no están funcionando como ellos pensaban que debería funcionar. ¿Por qué? Porque la fe estaba siendo probada.
Y Dios juró que no entrarían en su reposo. Canaán era el reposo de Dios. Allí ellos hallarían ese reposo final. Habría pan, habría agua, habría alimento. Todo lo que ellos quisieron en el desierto, en el tiempo de la prueba, estaban reservados para Canaán. Por si acaso, Canaán no es el cielo. Canaán es cuando usted llega a recibir las promesas de Dios en su vida. Cuando usted ve esas promesas cumpliéndose en su vida, porque usted ha sido probado por Dios y usted ha perseverado confiando en el Señor. Es cuando, si Israel hubiera estado en el desierto viendo la arena y hubiera recordado, es que Dios nos ha prometido una tierra y nos está llevando para allá. No te quejes, no te fastidies, no reclames. Simplemente confía en el Señor a pesar de lo que tus ojos ven. Confía en Dios. En vez de quejarte, ¿por qué no oras y te humillas y le pides al Señor por agua? Él hará brotar agua de la roca o del desierto. Él lo hará. En vez de renegar y fastidiarte y no querer ya ni leer la Biblia ni congregar y no querer orar e incomodarte, irritarte y caer en el afán, ¿por qué no buscas a Dios en sus promesas y en la oración? Para que Él llene tu corazón de paz y de confianza nuevamente. Sigue perseverando, porque llegará el momento en que llegarás a tu propio Canaán y verás esa tierra que fluye leche y miel en tu vida. Verás la provisión de Dios, verás ese Dios sanando, protegiéndote, cuidándote y dándote victoria sobre todos tus enemigos. Solo persevera. Si estás en un tiempo de desierto, persevera, pero no te dejes llevar por la incredulidad en tu corazón. Las cosas pueden a lo mejor no estar yendo bien ahora, pero confía en el Señor y fortalece tu fe. No te enojes con Dios. Dios es digno de confianza. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. De eso se trata. Hay una advertencia seria para cuidarnos, para no alejarnos de Dios. Hay un llamado del Señor para estos tiempos a confiar en Él. Los tiempos son y serán difíciles y duros. Necesitamos la fe y confiar en Dios para ver a Dios actuando en nuestras vidas. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Amén. Gloria a ti, Jesús.